Hola, aquí estoy saludándolos para presentarles este rectángulo con 3 flores. Aquí le puse una orilla para darles una idea cómo lo pueden unir, o lo pueden dejar sin esta orilla, simplemente unirlo con los puntos que tiene de cadena, uno y otro, ya sea a una tela o si usted va a hacer un mantel. Aquí está en esta forma. Aquí lo tengo también con 2 flores, el rectángulo, y aquí lo tengo con 3 flores. Esto lo puede tejer para cualquier proyecto que tenga. Esto lo puede tejer para un mantel, está precioso. Cualquier cosa que tenga en mente, ahí la tiene. Ok, antes de continuar, pueden hacer la línea de la flor, las cantidades que quieran de flores, y al último darle la terminación que tiene esta. Cómo van a hacer para tejer toda la línea que necesiten solamente con flores. Van a repetir la vuelta de la 14 a la 21, así es de que tejen las veces que necesiten de flores de la 14 a la 21 para que le agreguen todas las flores que necesiten. Y para terminarla, hacerle la esquina, esta esquina, y cerrarla. Van a tejer de la 30 a la 43. Esto es para 3 flores. Ustedes tienen todas las vueltas para tejer la de 3 flores. Para tejer la de 2 flores, por alguna razón que la necesiten para una blusa o cualquier otro proyecto que tengan, teje hasta la vuelta 21, que está en el video de las 3 flores. Se teje hasta la vuelta 21. Después de la vuelta 21 se va a continuar tejiendo de la 30 a la 43, que es lo mismo para terminarla, de la 30 a la 43, para cerrar en 2 flores. Este es el hilo que estoy usando. Aquí tienen la información, que es nada más el nombre, las yardas que tiene, no tiene el número. Es algodón, ahí está, es un hilo muy delgado. El gancho número 7, 1.65 milímetros. Empezamos el tejido con 10 cadenas. Voy a deslizar el punto en la primera cadena, tejemos 6 cadenas, 7 puntos altos, los 7 puntos altos. Vamos a tejer 2 cadenas y un punto alto de 2 lazadas. Al terminar cada vuelta vamos a tejer el punto alto de 2 lazadas y paso 1, 2, 3, 4 en la cadena 5, el último punto alto, y ahí está la primera vuelta. Tejemos 6 cadenas para empezar la segunda vuelta. Le doy la vuelta al tejido en el mismo espacio donde iniciamos la cadena. Vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas, y vamos a tejer los mismos 7 puntos, uno en cada espacio de la vuelta anterior. 2 cadenas y pasamos 2 cadenas de espacio, y en la tercera cadena tejemos un punto alto, 2 cadenas y el último punto alto de 2 lazadas en el mismo espacio donde tejimos el último punto alto.
Ahí tejemos el último punto. Ahí está terminada la vuelta 2. Vamos a tejer la vuelta 3. Tejemos 6 cadenas. Le doy la vuelta al tejido. En el espacio de cadena vamos a tejer 2 puntos altos. Vamos a continuar en el siguiente punto alto, un punto alto. En el espacio de cadena, 2 puntos altos. Los 7 puntos altos que tenemos de la vuelta anterior los vamos a tejer. Ahí están los 7 puntos altos. Vamos a continuar en los espacios de 2 cadenas, 2 puntos altos. En el siguiente punto alto y 2 en el espacio de las 2 cadenas. Tejemos 2 cadenas. Aquí en total tenemos 17 puntos altos en la tercera vuelta. Tejemos 2 cadenas de separación, el punto alto de 2 lazadas. Aquí voy a contar 1, 2, 3 en la cuarta cadena, el punto alto de 2 lazadas. Está terminada la tercera vuelta. Ok, la cuarta vuelta, aquí tengo 6 cadenas. Tejemos un punto alto en este primer punto alto. Dos cadenas y vamos a continuar tejiendo los mismos 17 puntos altos. Los vamos a tejer en cada punto. Es la cuarta vuelta. Ok, la cuarta vuelta, aquí tenemos 17 puntos altos. Tejemos 2 cadenas. Voy a contar 2 cadenas de separación. En la tercera cadena, el punto alto, 2 cadenas y el punto alto de 2 lazadas. Aquí en el mismo espacio los vamos a tejer. Ahí está terminada la vuelta 4. La vuelta 5 tengo 6 cadenas y tejemos 2 puntos altos en el espacio de la cadena, uno en el punto alto y 2 en el espacio de la cadena. Tenemos 5 puntos altos, 6, y vamos a tejer 6 más, uno en cada espacio para tener un total de 12. Aquí tenemos los 12 puntos altos. Vamos a tejer 7 cadenas. Pasamos 3 espacios y en el siguiente tejemos los mismos 12 puntos que tenemos a este lado, porque aquí en la cadena es la mitad del tejido. Lo mismo que estamos tejiendo en este espacio lo vamos a tejer al final de la vuelta. Vamos a llevar los 12 puntos, 2 puntos altos en el espacio de cadena. Ahí están 2 puntos altos en el espacio de la cadena, en el punto alto y en el espacio de la cadena los últimos 2 y tenemos 12 puntos. Aquí vamos a tejer 2 cadenas y el punto alto de 2 lazadas en la cadena 4, 1, 2, 3, 4. Y ahí está terminada la vuelta. Vamos a terminar el punto alto. La número 5, ahí está terminada. La vuelta 6 empezamos con 6 cadenas, un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior, tejemos 2 cadenas y un punto alto en el siguiente punto alto.
Ok, ahí están los dos espacios. Vamos a tejer 11 puntos altos. Aquí tenemos el primero. Aquí tenemos los 11 puntos altos. Deslizamos la cadena en el segundo espacio y ahí se convierten las dos cadenas en el punto alto que se necesita para tener los 12. Aquí deslizamos ya un punto, el segundo, 2, 3, 4 y 5. Vamos a continuar 11 puntos altos porque ya tenemos ahí uno. Ok, ahí tenemos los 12 puntos altos. Vamos a terminar 2 cadenas. Tejemos 1, 2, 3 en la cuarta cadena el punto alto. Dos cadenas y el punto alto de 2 lazadas lo vamos a tejer en el mismo espacio. Ahí está terminada la vuelta 6. Empezamos la vuelta 7 con 6 cadenas. En cada espacio de 2 cadenas vamos a tejer 2 puntos altos y un punto alto en el punto del punto anterior, 2 puntos altos en el punto alto y ahí tenemos 6 puntos altos. Vamos a tejer 6 más, 7 cadenas. En este espacio tenemos 12 puntos altos, 7 cadenas. Pasamos 3 espacios sin tejer, un punto alto. En el siguiente espacio 2 cadenas y un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. En el siguiente punto tenemos 2 aquí, 7 cadenas, y pasamos 3 sin tejer y vamos a continuar para tejer 12 puntos altos. Vamos a terminar la vuelta, la número 7, 2 cadenas. Después de haber tejido los 12 puntos altos, en la cadena 4 vamos a tejer el punto alto de 2 lazadas y ahí está la vuelta 7. Vamos a empezar la 8 con 6 cadenas. En el primer espacio un punto alto, 2 cadenas y vamos a tejer 11 puntos altos. Este es el primero, es la vuelta 8. Este es el último, son 11 puntos altos. Deslizamos el punto en la segunda cadena y ahí tenemos ya los 12 puntos altos. Deslizamos 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y aquí deslizamos el punto en la segunda cadena. Y deslizamos 4 más, 2, 3 y 4. 4 puntos deslizamos y ahí tenemos el primer punto alto. Vamos a tejer los 11, los 12 puntos altos, 2 cadenas. Pasamos 2 cadenas de separación y en la tercera cadena un punto alto, 2 cadenas, el punto alto de 2 lazadas en el mismo espacio y ahí está terminada la vuelta 8.
Se están tejiendo 2 vueltas y 2 vueltas con los mismos puntos altos. Eso facilita más las vueltas porque ya tiene la base de cómo continuar la siguiente vuelta en puntos altos. Vamos a tejer la vuelta 9, 6 cadenas para empezar la vuelta 9, 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas, un punto alto en el punto alto anterior, 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas y un punto alto en el siguiente punto. Ahí tenemos 6 puntos altos. Vamos a tejer 6 puntos altos en cada espacio. Ahí tenemos el total de 12 puntos altos. Vamos a tejer 7 cadenas. Pasamos 1, 2, 3 espacios sin tejer, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en medio de este espacio, 2 cadenas, un punto alto. Aquí vamos a tejer 18 cadenas, 3 para el espacio de un punto alto, 6 para un pétalo, 6 para el siguiente pétalo y 3 para un punto alto. Son 18 cadenas. 3 y 6, 9 y 9, 18. Tejemos un punto alto, dos cadenas, un punto alto a la mitad del espacio que tenemos aquí, 2 cadenas y vamos a tejer un punto alto en el segundo punto alto, en el segundo. Como aquí lo tejimos en el segundo, quedó, nada más pasamos 3, 1, 2, 3 y lo pusimos el punto alto. Aquí está en el segundo. Tejemos 7 cadenas, pasamos 3 puntos y tejemos las 12 puntos altos. Aquí tengo los 12 puntos altos, 2 cadenas, el punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena. Ahí terminamos la vuelta 9. La vuelta 10, 6 cadenas, un punto alto en el primer espacio, 2 cadenas, un punto alto en el primer punto alto. Vamos a tejer 11 puntos altos. El último van a ser las 2 cadenas que ya tenemos tejidas. Los 11 puntos altos. En la segunda cadena deslizo un punto, 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas. En la segunda cadena deslizamos un punto. Aquí vamos a tejer el primer pétalo. Vamos a tejer 10 puntos en el pétalo. El primero es un medio punto doble. El segundo, un punto alto, 2 puntos y 2 puntos. Vamos a tejer 6 puntos altos de una lazada. Tomo un punto afuera del gancho, 2 y 2. Vamos a hacer 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
un punto alto de una lazada y un medio punto doble. Aquí voy a contar los 3 del punto alto y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este espacio. Voy a deslizar el punto para que se fije el pétalo y no tenga movimiento. Vamos a hacer el segundo pétalo. Medio punto doble es 1, un punto alto, 2 lazadas y 2 lazadas, 6 puntos altos. Así como les indiqué cómo lo vamos a tejer, van 2, 3, 4, 5 y 6. El punto alto regular, 2 y 2, y el medio punto doble. Ahí están los 10 puntos. 1, 2, 3. Tomamos el punto deslizado, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas. Tomamos en la segunda cadena, deslizamos el punto para formar el cuadro. Ahí están 2 cuadritos. Y deslizamos 4 más, 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos que tejer 11 puntos altos. Aquí ya tenemos el primero con las 2 cadenas. Lo mismo que tejimos el inicio de la vuelta. Aquí es la mitad del tejido. Vamos a regresarnos para terminar la vuelta. La número 10. Ok, la vuelta 10, aquí estamos, son los 12 puntos altos. Tejo 2 cadenas. Paso 2 cadenas de separación, un punto alto, 2 cadenas y el punto alto de 2 lazadas en el mismo espacio, y ahí terminamos la vuelta 10. Ok, la vuelta 11, 6 cadenas. En el primer espacio de 2 cadenas tejemos los 2 puntos altos, un punto alto, 2 puntos altos en el espacio de cadena y el punto alto en el primer punto, y ahí tenemos 6 puntos altos. Vamos a tejer 6 más. Los 12 puntos altos, 7 cadenas. Pasamos 3 puntos sin tejer. El punto alto, 2 cadenas, el punto alto a la mitad de este espacio, 2 cadenas, un punto alto, ahí tenemos el punto alto. Aquí vamos a tejer el tercer pétalo, 3 cadenas, 1, 2, 3, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Vamos a tejer 9 más, 1, son 18 cadenas en total. Pasamos este espacio, tejemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas. El punto alto lo tejemos en el segundo espacio. Si tiene duda porque se pierde el primer punto, si tiene duda, levante este espacio para arriba y ahí se forman los 2 espacios. Vamos a tomar el segundo. Después de estos 2 espacios que tenemos, 7 cadenas, pasamos 1, 2, 3 y aquí vamos a continuar. Empezamos a tejer 12 puntos altos en este espacio. Tejemos 12 puntos altos,
Después de los 12 puntos altos, 2 cadenas y el punto alto de 2 lazadas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Y ahí terminamos la vuelta 11. La vuelta 12, aquí tengo 6 cadenas, un punto alto en el mismo espacio donde iniciamos la cadena, 2 cadenas. Y aquí vamos a continuar, vamos a tejer 11 puntos altos. Aquí tenemos los 11 puntos altos. En la segunda cadena deslizamos el punto, ahí tenemos los 12. Vamos a deslizar 4 más, 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas, el punto alto, vamos a formar los 2 cuadritos, 2 cadenas. Aquí vamos, después de las 2 cadenas deslizamos en la segunda cadena y formamos los 2 cuadritos. Vamos a tejer un pétalo, medio punto doble, un punto alto regular, 6 puntos altos, una lazada, 2 y 2, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, uno regular y el medio punto doble. Ahí está el pétalo. Voy a contar 3, 1, 2, 3 y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deslizo el punto y de nuevo el siguiente pétalo. Ahorita lo extiendo. Aquí tenemos el punto regular, 6 puntos altos, perdón, el punto alto regular y el medio punto doble, 1, 2, 3. En el punto de la cadena 3 ahí deslizo el punto, ya están los 2 pétalos. Es la segunda línea de pétalos. Vamos a continuar 2 cadenas, formamos los 2 cuadros, 2 cadenas, tomamos 2 cadenas, deslizamos y ahí está formado los 2 cuadros. Vamos a deslizar 4 puntos, 1, 3 y 4. Vamos a Ahí tenemos un espacio, aquí tenemos el segundo. Vamos a tejer los siguientes puntos altos. Ok, la vuelta 12. Aquí tengo los 12 puntos altos. Vamos a tejer 2 cadenas. El punto alto pasamos 2 cadenitas y tejemos el punto alto. 2 cadenas y el punto alto de 2 lazadas en el mismo espacio y terminamos la vuelta 12. Empezamos la vuelta 13. Desde esta vuelta ya vamos a hacer esquina aquí en este cuadro. Tejemos 3 cadenas. Estas 3 cadenas no las vamos a contar como punto alto. Vamos a tejer desde esta, el primer punto alto, vamos a tejer 12. En 12 puntos altos tejemos 7 cadenas, pasamos 3 espacios y tejemos un punto alto, 2 cadenas, el punto alto a la mitad, 2 cadenas, el punto alto, aquí estamos en la tercera línea de los pétalos. Vamos a tejer 24 cadenas. Aquí tengo 24 cadenas. Pasamos este espacio y tejemos un punto alto. Ahí está.
Así como pasamos este espacio aquí, lo estamos pasando aquí. 2 cadenas, un punto alto a la mitad del espacio, 2 cadenas y tomamos el segundo punto alto de los 12 que tenemos aquí, 7 cadenas, pasamos 3 puntos, 1 2 3 y empezamos a tejer 12 puntos altos. Vamos a terminar la vuelta 13, 12 puntos altos, 2 cadenas y el punto alto de 2 lazadas. Contamos 1 2 3 en la número 4. Ahí está terminada la vuelta 13.